Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos haciendo nuestro camino de fe. Estamos en estos cursos bíblicos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Qué lindo que es este Evangelio. Nosotros estamos en estos días mirando las propuestas, porque esta sección que comienza desde el capítulo 5, queridos hermanos, en realidad del capítulo 4, ya verá, versículo 17 en adelante, que va hasta el 16:10, es la propuesta que Jesús nos trae. Jesús hoy cuando Ñandé, bueno, péala ya les voy a presentar. Y es como que Jesús nos va presentando y comienza con las bienaventuranzas y así sigue, todo el sermón de la montaña, después también el amor al prójimo, el amor al enemigo, el amor a los pobres, todo esto entonces nos va presentando. Vamos a seguir un poquitito más. Nosotros estábamos leyendo ahora una partecita muy importante en que nos dice que aquí, del capítulo 5, versículo 20 al 48, la justicia de Jesús implica una interpretación más radical, hasta el 48. Vamos a leer un poco aquí justamente entonces la última parte, el amor a los enemigos, justamente. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir este amor a los enemigos? Allá ella mita entonces vaya Ñandeyara, hoy cual caña de pea. Nos dice así: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Antiguo Testamento. Todo esto viene también del aspecto, ¿se acuerdan? Anteriormente, en el curso anterior, estuvimos hablando de la ley del talión, ¿verdad? Entonces, el amar también a tu prójimo y odiar a tu enemigo es más o menos lo mismo. O sea, yo te devuelvo con la misma moneda. Vos sos mi enemigo, vos no me amás, vos no me querés. Por lo tanto, yo también te traigo ese mismo odio. Pavones contra de cuasen de wimba eve. No nos enducen, no nos echacéis. Vía. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman,
¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Entonces, queridos hermanos, pensemos un poco en esta realidad, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando del amor al enemigo. En realidad, en otros pasajes también, Levítico también más o menos nos habla de ese amor al enemigo, ya, ¿verdad? En el capítulo 19, versículo 18 del libro de Levítico también encontramos ya, ¿verdad? O sea, hay una tendencia, esa revelación. O sea, es algo como que reflexionado, uno comienza a entender y dice, bueno, tengo que amar a mi enemigo porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuanto más nos odiamos y el odio comienza a generar en nosotros ese malestar, después entonces ni nosotros somos dueños de nosotros mismos. El odio engendra muerte, queridos hermanos. El odio lo único que engendra es entonces esa relación que se trunca, que se corta. Y a mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque muchos de nosotros decimos que somos cristianos, pero no digo luego solamente en nuestras comunidades cristianas. Algunas veces eso se ve y se siente en la misma comunidad, ¿verdad? Ahí donde nosotros estamos celebrando, allí donde nosotros estamos trabajando juntos. Y hay personas que no se entienden el uno con el otro y se pelean. Y hay 2 bandos y hay 3 bandos. Y uno se pelea por esto y siempre son virorei. Yo sinceramente algunas veces vienen y me dicen, ¿verdad? Padre, que esto, que aquello, que tenemos que hacer tal cosa y el otro quiere tal cosa. Algunas veces, no sé, por cierto gesto que hay que hacer antes o que hay que hacer después. Esas son las cosas superficiales que no nos pueden dividir ni no nos pueden llevar a una pelea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. Quiere decir que nosotros somos los conflictivos. Somos nosotros, ¿verdad? Lo que no estamos bien. Somos nosotros entonces quienes tenemos que mirarnos interiormente y decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Por qué me estoy empecinando? ¿Por qué me estoy encerrando en esto? ¿Y por qué estoy queriendo que solamente se haga de esta manera? Como si fuese que ese gesto en ese momento te da la salvación eterna o lo que sea, ¿verdad? Al revés. Si ahora estamos comenzando a pelearnos por estas cositas, justamente te está sacando la paz, te está sacando la serenidad, te está sacando esa capacidad de diálogo y de relación. Entonces, hay que utilizar la razón. Por eso que la religión, vuelvo a insistir. Primero, luego con la definición de religión, porque la religión es un religarse a lo existencial. De esto ya hemos hablado bastante y los que están haciendo los cursos y los que están haciendo este seguimiento saben muy bien, ¿verdad? Porque es un religarse con Dios. Pero religarse con Dios quiere decir religarse a mi propia esencia. Religarse significa entonces entrar en lo más profundo, ¿verdad? Del hombre, entrar en nosotros mismos y desde ahí entonces nosotros podemos mirar pero mucho más adelante. ¿Por qué? Y porque vos te conocés. Vea cómo dice la religarse, tu esencia, tu existencia, mapache en síntesis, ¿verdad? Entonces, la religión no son cuestiones mágicas, atención. La religión no es un rito. La religión no se puede centrar en simples elementos repetitivos. Estos elementos, en todo caso, que nosotros le llamamos liturgia, ritos, actos celebrativos, en todo caso, me ayudan. Son elementos, instrumentos que me ayudan. ¿Para qué cosa? Para religarme, o sea, para hacer mi religión, o sea, para conocerme a mí mismo. A través de un sacramento, a través de una liturgia, a través de una celebración, yo me estoy religando a mí mismo y me conozco cada vez más. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El
El rostro de Nyalchol Lienmun, madre de 4 pequeños y viuda, refleja el sufrimiento de toda la población de Sudán del Sur. El país vive los niveles más altos de inseguridad alimentaria desde que declaró su independencia hace una década, con zonas de difícil acceso y 6 regiones en riesgo de hambruna, a lo que se suman las trágicas inundaciones. Estaba desesperada cuando llegaron las inundaciones. Nadie me ayudó. Mi marido murió en los combates. Todos los habitantes de la zona huyeron y yo me quedé sola con mis hijos, pero decidí quedarme. El miedo a quedarme sin hogar y a que mis hijos tuvieran que mendigar comida era mayor que mi miedo a las inundaciones. Una historia similar es la que tiene sobre la espalda Kabagosh Koli, madre de 5 pequeños e igualmente viuda. Cuando la comida se acaba y las ollas están vacías, la vida se vuelve muy dura para nosotros. Las inundaciones han incrementado 800.000 respecto a 2020 la cifra de personas que urgen ayuda humanitaria en Sudán del Sur, elevando el total a 8,3 millones de necesitados. Una de las organizaciones que batallan allí es Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos. Esta aldea de unas 8.000 personas no sobreviviría si no fuera por el Programa Mundial de Alimentos. Esperamos poner fin al conflicto y trabajar con los líderes tribales y la comunidad para construir una represa, de tal manera que no tengamos que regresar a este punto. Ahora mismo apenas se sobrevive. Si no estuviésemos aquí, la gente estaría muriendo. Ahora mismo habría hambruna. A este escenario se suma que entre enero y octubre de 2020 unas 2.000 personas murieron en medio de los episodios de violencia en el país. Al clamor de la población se unió el Papa Francisco. En 2019 convocó a los líderes del país al Vaticano. Allí les besó los pies para pedirle de corazón que trabajen por la paz en la nación más joven del mundo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981
50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Río Squad, la revelación, estación cero, de Colombia para el mundo entero. Te necesito, Señor, vente conmigo. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Yeah. Eres mi respirar, eres mi aliento. Tú eres mi roca, eres mi sustento. Mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo, eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mis pasos, y aún en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandona, me cargas en tu brazo. Por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol. Puede perderle el arco iris, su color. Y que las flores, oye, pierdan su olor. Que me falte el aire, pero nunca tu amor. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Yo solo quiero mucho, mucho, mucho más. ¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo. Mi futuro es en vano si no estás en mis planes. Y prefiero tener nada de que tú me faltes. Yo prefiero ser pobre que tener una mansión. No me importa ganar en cobre que vivir en protección. Lo único que anhelo es que tú seas mi obsesión. Hoy sin ti mi padre viviría en aflicción, desesperado, sin dirección y abandonado. Porque el mundo no me ha dado lo que tú me has obsequiado. Porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado y me enseñaste que estuviste interesado en mi corazón. Me diste vida y visión, ahora vivo por ti, tú eres mi razón. Hoy mi alma te proclama en adoración. Ya no me importa lo que falte si hoy te tengo, mi señora. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me muero. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me Quiero muero. tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Quiero tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, la teología principalmente. Y aquí nosotros estamos queriendo saber, conocer, o mejor dicho, más que pedirnos, todavía no nos está pidiendo. Aquí lo que el Señor está haciendo es está ofreciéndonos su propuesta. Él nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo y te quiero vender. Esta es mi propuesta. Vos querés ser cristiano. En este sentido te quiero vender. Mi propuesta de que vos seas cristiano. Y aquí te presento. Entonces tenés que hacer estas cositas. Y ahora nosotros hablamos último en el día de hoy. En los otros días estuvimos hablando sobre la ley del talión, los otros días sobre el juramento, sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre el homicidio. Todos estos elementos muy interesantes. Y hoy cuando hablamos del amor al prójimo, nosotros estamos hablando entonces de qué cosa. En síntesis, nosotros estamos hablando de un religarnos profundamente con el Señor para poder dar pasos concretos en nuestro relacionamiento con los demás. Y entonces, el problema como nosotros muchas veces. Pero eso quiere decir que no estamos religados a nosotros mismos. El que está religado, es decir, el que sabe quién es, el que está en una unión íntima con Dios, evidentemente que entiende que nuestra vida está hecho de momentos de mucha alegría, de triunfos, pero que también tienen sus momentos altos y bajos, es decir, momentos también de dificultades. Pero como yo estoy religado a mi esencia, como yo entonces tengo esa capacidad, ¿verdad?, de trabajar en baja, ¿verdad? Entonces mi cuerpo está preparado para eso. Mi espíritu en este caso estaría preparado para trabajar también en baja, en situaciones de los alti espectacular, pero también está de los bajos. Pero mi cuerpo está preparado para los dos. Y entonces sé manejar las situaciones. Entonces por eso te dice aquí, atención, el amor al prójimo es esencial y fundamental. Y si uno dice que un enemigo, si tenemos enemigo, sin embargo dice, en primer lugar, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, nos decía el Antiguo Testamento, dice. Pero yo les digo, ante esta frase, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, yo les digo, amen. En primer lugar, luego, amen a sus enemigos. Segundo, rueguen por sus enemigos, por sus perseguidores. Quiere decir entonces, queridos hermanos, el rogar por sus perseguidores quiere decir eñembo, ese comer. Atención a lo que le estoy diciendo. No sé si ustedes fueron ya tan inteligentes y captaron esta frase. El rezar por tu enemigo. Una de las cosas interesantes, pero esto entramos un poco en el aspecto ya de la psicología. Nos dice lo siguiente la psicología, que yo, si me pongo a pensar siempre en una forma negativa contra vos, negativo, ¿quién es el que se va destruyendo? ¿Sos vos o soy yo? Soy yo. Eso te dice la psicología. Yo soy el que me estoy cargando negativamente contra vos. Yo me estoy cargando por dentro. ¿Verdad? Y entonces yo soy el que me estoy pudriendo por dentro. En síntesis, ¿verdad? Pero porque yo me estoy metiendo. El otro puede ser muchas veces que ni sepa de la situación. Tal vez hubo algún problema por ahí, pero después se dejó pasar, no fue gran cosa. Pero no. Hay que dejar, hay que liberar, dice, ¿verdad? Si nosotros, y esto nos está diciendo la psicología, no le estoy hablando todavía de un aspecto religioso. Cuando hablemos del aspecto religioso también nos va a llegar a esto, ¿verdad? Pero aquí justamente por eso te va a decir rezar por el enemigo, rezar por el adversario, rezar por ese que te persigue. Eñembo es ese. Una de las cosas interesantes entonces que hoy Jesús nos está trayendo es esto, porque nosotros lo que menos queremos hacer es rezar por esas personas, ¿verdad? Pero sin embargo, rezar. Y eso que yo ya le dije en los cursos anteriores que decía el Papa
San Juan Pablo II, por algo es santo, ¿verdad? San Juan Pablo II. Antes de hablar con alguien, ¿verdad? Que yo hago en indígena, da pillora japonesa, diga tú y la veñemongueta. Entonces, ñemongueta con tu angelito antes, dice, ñemongueta, habla con tu angelito, reza y pedile a tu angelito que cuando te encuentres con esa persona, que este angelito, antes de que vos hable con esa persona, que ellos ya estén dialogando y que ese tu angelito bueno le hable a su angelito bueno. Pónganse ustedes angelitos buenos, porque vos sos el que me estás orientando. Chicos, en duinave, lande querido angelito eriase. Va a ser ana, va ella va a ñe comportar, va a ser japona, por no que la ya yo vive. Porque si no, vamos a seguir peleándonos cada vez más y cada vez será peor, ¿entienden? Y entonces, por eso es, queridos amigos, por eso es, queridos hermanos, que es tan importante, ¿verdad? Que nos demos cuenta de esta realidad. Yandeco ya es sana, yandeco ya es esa peana, que este es el camino del Evangelio. Esta es la propuesta, como dijimos hace rato. Estamos en la sección de propuestas, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, donde él nos trae una propuesta donde nosotros después, ciertamente que después de escuchar toda su propuesta, vamos a decidir y vamos a seguirlo. Ahora esta es su propuesta, que nos está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosita, Ñandé. Ustedes escucharon que se decía que amarás a tu prójimo y que odiarás a tu enemigo. Eso es lo que ustedes escucharon. Pero yo les digo, ahora viene la propuesta de Jesús. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. La oración, ¿qué hace entonces, queridos amigos, queridos hermanos? La oración lo que hace en realidad es sanar tu corazón interior. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros somos quienes necesitamos ser sanados interiormente. Primero vamos a sanarnos nosotros. Después lo otro. Los otros que vamos a juzgar más bien serán los elementos o las obras vamos a juzgar, pero no vamos a juzgar a la persona. Después sí podemos hablar, porque no quiere decir con esto que entonces ahora entonces hay que olvidarse nomás lo de la injusticia y que sigan haciendo lo que quieran con nosotros. No estamos diciendo eso. Estamos hablando ahora de nuestro interior, de la persona, para curarnos y para sanarnos nosotros. Y después vamos a mirar las obras, porque lo que está mal Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios.
siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante, tan lindo que es el Evangelio de San Mateo. Nosotros aquí encontramos los elementos esenciales, fundamentales del camino cristiano, porque aquí justamente capítulos 5, 6 y 7 de aquello que nos presenta San Mateo es la propuesta de vida del cristiano. Vamos a seguir un poco nosotros ahora con el capítulo 6, porque el capítulo 6 nos va a hablar del 1 al 18. Vamos a mirar un poco en qué consiste este capítulo. La justicia, escuchen bien, es religión que ha superado toda hipocresía. Estamos ligados a Dios en lo más hondo. Su presencia y su misterio es tan inmenso que no puede utilizarse como medio de lograr ventaja sobre el mundo o en el mundo. ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos? Aquí nosotros estamos hablando y nos centramos sobre la justicia. Decíamos que la justicia es lo que define a Dios. Dios es justo. Dios lo que quiere de nosotros es que vivamos la equidad, esa justicia. A la ¿verdad? O sea, no estamos equiparados, ¿verdad? Esa es la falta. Viste que la justicia también tiene la balanza, ¿verdad? Porque justamente tiene que ñande una vez veinte la ñande balanza, en vez de peisa veinte, tu ya yo. Entonces, ante esta situación se nos va a presentar, ¿verdad? El Señor hoy es religión que ha superado toda hipocresía. ¿Por qué es religión la justicia? ¿Qué quiere decir? Entre comillas, lo ponemos aquí, ¿verdad? La justicia es religión, porque religión significa religarse, es decir, entrar dentro de uno mismo. Quiere decir conocerse a sí mismo. Pego la palabra religión, religarte, unirte a vos mismo, saber quién sos. Ba'e palare yapoa, ba'e palare usea, mooto palare iwatare ina. Y entonces, eso quiere decir llegar a religarte a vos mismo. Esta es la religión. Pero atención, la justicia es entonces religión. La justicia. Entonces nosotros tenemos que religarnos a nuestra esencia y al entrar dentro de nuestra esencia lo que vamos a descubrir y tenemos que descubrir es la justicia que sale de nuestro interior. La justicia, el deseo de la equidad,
el deseo de hacer bien las cosas, el no entonces aprovecharnos de los demás, el no buscar nuestros propios intereses, pisoteando los valores o pisoteando los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces eso significa la justicia. Entonces ha superado toda hipocresía, toda hipocresía. Tiene que superar toda sonrisa colgate, ¿verdad? Toda sonrisa colgate. Entonces como que nosotros estamos fingiendo. La hipocresía es lo peor, ¿verdad? Ante el Evangelio. La hipocresía es lo peor ante Dios. Pero ciertamente que nosotros a Dios no lo podemos engañar. Si Dios conoce lo más íntimo y lo más profundo del corazón del hombre. Yande yarako y guapa, yande yarako y que veñan de bebé, yande yarako y hasta nuestras intenciones. Y por eso es que el Evangelio insiste tanto en esta cuestión de las intenciones, ¿verdad? ¿Cuál es tu intención? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, has superado toda hipocresía. Esta religión, cuando vos te religas, cuando vos entendés quién sos vos, supera toda hipocresía, supera toda sonrisa colgate, fingida, sin sentido. Entonces, estamos ligados a Dios, ciertamente. Ahí viene religarse. Estamos ligados a Dios en lo más hondo. ¿Por qué te dice que estamos ligados a Dios en lo más hondo? Porque justamente llegamos a lo esencial de la vida, a la esencia, a la existencia, a lo que llega a ser parte, ¿verdad?, profunda del mismo hombre. Y por eso entonces es lo más hondo, es lo esencial. Su presencia y su misterio es tan inmenso que no puede utilizarse como medio de lograr ventaja sobre el mundo o en el mundo. Entonces esto no es para lograr una ventaja sobre el otro. La justicia, ¿se dan cuenta? Yo no puedo ponerme por encima, ¿verdad?, de los otros para lograr una ventaja, para ponerme por encima de los otros. Sino que al contrario, yo soy verdaderamente esa persona que entra dentro de sí mismo, que procura, ¿verdad?, dialogar dentro de sí mismo, que entra en lo más profundo, ¿verdad?, de Dios. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Entonces es como esa ventaja, medio, para que nosotros nos conquistemos en todo caso a nosotros mismos, no para sacar un provecho de estos elementos. Vamos a leer entonces el capítulo 6 del 1 al 18 de San Mateo. Nos habla de la limosna justamente, comenzamos por ahí. Tengan cuidado de no practicar su justicia, no practiquen su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, ¿viste? Entonces yo ya estoy buscando mi ventaja. Esa es mi justicia. Mi justicia es que yo me gané un puntito ante los otros. Yo me estoy buscando la ventaja ante los otros. De lo contrario, ustedes no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Si nosotros vamos detrás, ¿verdad?, de las cosas simplemente mundanas, de las cosas que a nosotros nos conviene, porque esto es por egoísmo, ¿verdad?, al final de cuentas. Esto lo único que va a hacer es ¿qué cosa? Y lo único que va a hacer es buscar tu propia recompensa, buscar lo tuyo, y entonces estamos perdiendo nada más y nada menos que esa recompensa que proviene de Dios. Dios que nos llama que seamos justos, Dios que nos llama que seamos sinceros, Dios nos llama a romper, a borrar, a hacer desaparecer toda hipocresía. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies a toque de trompetas, no lo anuncies a toques de trompeta. Entonces, viste, ahí yo ya quiero mostrarme, yo ya quiero mi ventajita. Ya ve imagina, ya vaina, picuá vaina, a que sea ve imagina, a ni que vende esa que, pero mañana que se, pero no hay que la foto, pero ya que, pero documenta que, ¿entienden? O sea, todo esto es lo que nos está diciendo aquí. Es como para entrar entonces, queridos hermanos, en esta sintonía. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies a toque de trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles,
porque ellos buscan solamente ser honrados por los hombres. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir. A tu lado tengo todo y mi anhelo es estar ahí. Oh, oh, oh. You're the light that breaks the darkness, the air when I can't breathe. You're the God that wins the battle when I am on my knees. Whoa, whoa. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. I owe it all to you.
te lo debo a ti. I owe it all to you. Si la creación te canta, santos y ángeles te alaban, yo también me uniré, porque digno eres tú, mi rey. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Llegamos al capítulo 6 del 1 al 18, ahora estamos leyendo, y hablamos y leemos sobre esta cuestión de la limosna. Nosotros decíamos, y es lo esencial, que en estos versículos encontramos el tema de la justicia, que es religión, es decir, nos lleva a lo más profundo, a lo esencial de nuestra vida, porque es justicia verdaderamente. Religión puede ser encontrarse consigo mismo, religarse a Dios. Por eso nosotros decíamos, es tan inmenso que no puede utilizarse como medio de lograr ventaja sobre el mundo o en el mundo. No es para lograr ventaja. Por eso decía, como hacen los hipócritas en la sinagoga, en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro, dice, que ellos ya recibieron su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto es muy hermoso también, ¿verdad? Que nosotros veamos un poco de esta manera. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es lo esencial y es lo fundamental, queridos amigos. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Es una forma hermosa de decir. Es decir, que aquí nosotros no podemos hacer las cosas por ser vistos. Esa es la justicia entonces. La justicia es hacer ecuánimemente, es hacer con equidad todo lo que estamos haciendo. Haupea porque ñande yai kwa, pea porque ñande yai purula ñane acá. Eso es porque nosotros sabemos qué es lo que es justo, qué es lo que tenemos que hacer. No puede ser que nosotros no sepamos cuando estamos robando. No puede ser que uno no se dé cuenta cuando está coimeando. No puede ser que uno no se dé cuenta, ¿verdad? Cuando está entonces transando. No sé cómo es que uno no se puede dar cuenta cuando uno le está empobreciendo a un pueblo, a un país, le está empobreciendo a su familia, le está abandonando a su hijo, le está abandonando a su familia, le está entristeciendo a toda una sociedad por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Uno entiende, yo por lo menos entiendo cuando uno se encuentra en un límite extremo, ¿verdad? El límite extremo en el cual uno se encuentra porque somos pecadores, somos limitados. Eso no podemos negarlo porque es así. Pero persistir en eso es el problema. ¿Cómo es que nosotros no podemos darnos cuenta de eso?
Yo sé que San Pablo, ¿verdad?, insistía mucho, ¿verdad?, por eso, y decía que ay de mí si no evangelizara. Pero ¿por qué Pablo dice ay de mí si no evangelizara? Y siento, dice, como una fuerza imperiosa de evangelizar, de anunciar el evangelio de Cristo. Y lo hago por esto justamente. Y Pablo insiste eso. Yo lo hago, dice Pablo, porque esto que yo he recibido de Jesucristo, diga, estoy agüero quinínio. No me puedo yo callar y quedarme aquí encerrado en mí mismo. Yo eso tengo que darlo a conocer. Eso yo tengo que decirlo. Eso yo tengo que entonces anunciarlo. Y esto es entonces, queridos hermanos, lo que el Señor hoy nos está pidiendo también a nosotros. Nosotros tenemos que hacer un camino de asincerarnos. Vea con la ñandilla yapona. Ñamaña, peñande pupe, ayema. Va ella pañandela yayapoñaína. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y también tenemos que mirar el por qué estamos haciendo estas cosas. ¿Con qué convicción hacemos? Porque si no hay luego una convicción por dentro, evidentemente que entonces mucho no vamos a poder hacer, ¿verdad? Hasta cierto punto vamos a hacer. Como decíamos en los otros cursos bíblicos, tal vez algunas veces solamente lo estamos haciendo bajo presión. Pero todo lo que se hace bajo presión, queridos hermanos, después a la fuerza no funciona. En todo caso, decíamos con Pablo, utilizamos las muletas, las leyes, las normas, los decretos, los mandamientos, pero eso nos ayuda, ¿verdad?, a apuntalarnos hasta que volvamos a fortalecernos. Cuando nos fortalecemos, tiramos las muletas y caminamos solos, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Les aseguro que estas personas que solamente hacen por ser vistos, entonces ya tienen su paga. O sea, eso de ser visto, esa es la paga de ellos. Pero a nosotros, digo, eso es lo que nos interesa. El ser vistos, el que nos vean, que hicimos eso. A Pepe Opa. ¿Y qué es? Entonces con eso vos ya tenés tu paga. De ella aman de moqueneima, y entonces con eso yo ya hice, no sé qué es lo que hice. Por eso después te dice esta frase tan linda en este versículo 3. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él sí te va a recompensar. Queridos hermanos, entonces esto viene como retribución, ¿verdad? Esto viene entonces como consecuencia de nuestras acciones. Y yo les puedo asegurar, queridos hermanos, que cuanto más somos generosos, cuanto más damos, cuanto más nos empeñamos, cuanto más buscamos cómo ayudar, ¿verdad?, a los demás, ciertamente que después también nosotros recibimos esa paga del Señor, recibimos esa gracia del Señor. Lo importante entonces es hacer ese camino, no quedarnos simplemente pensando y buscando y queriendo hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros se nos cante, ya añade, sino que sobre todo entender qué Dios me está pidiendo, hacia dónde debo caminar y cómo debo vivir esta justicia. Queridos amigos, les dejo la bendición por el día de hoy con nuestro curso Ñande Yara Ñe. Vamos a seguir próximamente, ¿verdad?, reflexionando sobre esta teología maravillosa de San Mateo. Ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.